especialidad nueva dentro de la ginecología, que es la medicina fetal. El doctor Erasmo Huerta Taquino es médico ginecobstetra, graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, con entrenamiento internacional y experiencia en investigación clínica de medicina fetal. Es jefe de servicio de medicina fetal del Instituto Nacional Materno-Perinatal. Es jefe del servicio de perinatología de la Clínica San Felipe. Es becario de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, Inglaterra. Es profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. El doctor Erasmo va a presentar a nuestros invitados de hoy día, va a moderar el tema de especialidad de imágenes y medicina fetal. Doctor Erasmo. Bien. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Ritter, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por haberme considerado como moderador de esta primera sesión científica del año. Y lo que vamos a hablar hoy día es sobre algo que está en toda moda, en toda boga, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que es la medicina fetal. Debo decirles que hace un par de semanas atrás hemos estado reunidos en el Congreso precisamente tocando este tema, ¿no? Y hay mucha probabilidad que en los próximos meses o a más tardar el próximo año tengamos ya formalmente una subespecialidad, como bien dijo el doctor Iker Sandoval, de medicina fetal en nuestro país, porque es una necesidad. El servicio de medicina fetal del Instituto Nacional Materno-Perinatal está próximo a cumplir 25 años, a lo largo de los cuales ha formado una gran cantidad de colegas a través de una serie de cursos que ha venido impartiendo. Y precisamente el día de hoy vamos a contar con la participación de uno de nuestros jóvenes médicos, más que una promesa y una realidad en lo que es medicina fetal, el doctor Raúl Ricardo Sugajara Rosario, ¿no? Que es médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en medicina fetal por el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, posgrado en ecocardiografía fetal en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y médico staff del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal y del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Él nos va a hablar sobre el tema de ecocardiografía fetal y a continuación va a presentarnos un tema también complementario al tema de ecografía, muy importante, nos ayuda a precisar muchísimas dudas que tenemos en el diagnóstico ecográfico, que es la resonancia magnética fetal, que va a estar a cargo del doctor José Palacios Iberico. Él es médico cirujano especialista en radiología, con estudios de segunda especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y médico del Instituto IMEDI, Imágenes Médicas. A continuación, vamos a dejar al doctor Sugajara a cargo de la presentación de ecocardiografía fetal. Bienvenido, Ricardo. Muy buenas noches, doctor Erasmo Huertas. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por también haberme hecho la invitación a ser ponente en esta primera sesión científica, al cual tengo mucho honor de formar parte el día de hoy. Se me ha encargado el tema de ecocardiografía fetal. A continuación voy a presentar mi pantalla.
doctor, si es que se ve mi pantalla. Todo correcto, doctor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, adelante. Está bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema, que es un tema apasionante dentro de la especialidad de la medicina fetal, que esperemos que se pueda concluir, como ya lo mencionaba el doctor, eran puertas de poder hacer realidad la especialidad, la subespecialidad en nuestro país que tanto lo necesita. La ecocardiografía fetal es una área de la medicina fetal enfocada específicamente en todos aquellos problemas que trae consigo el corazón de nuestro bebé en camino. Entonces, dentro del contenido que vamos a realizar ahora, vamos a hablar un poco sobre la importancia del diagnóstico de las cardiopatías congénitas, cuáles son sus factores de riesgo asociados, principalmente enfocar en la evaluación ecográfica del corazón fetal, y vamos a mencionar algunos casos clínicos. Dentro de las cardiopatías congénitas, estas formaciones son las formaciones más frecuentes que podemos encontrar en los fetos, y es, sin embargo, uno de los diagnósticos menos detectados durante la etapa prenatal. Estas cardiopatías congénitas vienen a ser una de las principales causas de mortalidad infantil. Tienen una incidencia muy variable y está reportado entre 4 a 13 por cada 1000 nacidos vivos. Incluso es mucho más frecuente que la trisomía 21, el síndrome de Down u otras malformaciones como la espina bífida. Entonces, el diagnóstico prenatal aquí toma una vital importancia para poder realizar un diagnóstico temprano, poder informar a la paciente sobre la patología en la cual nos estamos enfrentando y poder orientarla al paciente para que ella pueda llegar al centro más idóneo para poder ser atendido el bebé y poder recibir la atención más especializada y mejorar, por supuesto, el pronóstico. Entonces, este diagnóstico prenatal se asocia con una menor demora para una intervención cardíaca, incluso de emergencia, si es que así lo meditara. Es por esto que es importantísimo poder detectar a tiempo las cardiopatías congénitas, y nuestra herramienta principal, que viene a ser la ecografía, es la herramienta en la cual nos vamos a poder hacer el diagnóstico temprano. Y no solamente hablo de un diagnóstico temprano considerando el segundo trimestre, sino ya el primer trimestre podríamos considerar el diagnóstico de una cardiopatía determinada. Pero ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que implican una mayor posibilidad de presentar una cardiopatía congénita? Y directamente una vez detectados estos factores de riesgo, nos orienta a poder realizar un estudio especializado del corazón fetal, es decir, la ecocardiografía fetal. Entonces, cuando nosotros tenemos una gestante que viene a su ecografía genética, no solamente el objetivo de esta ecografía entre las 11 a 13 semanas es evaluar el riesgo de cromosomopatía, sino también buscar malformaciones congénitas. Pero si encontramos una translucencia nucal que ya supera el percentil 95 para la edad gestacional, ya vamos a ir viendo que existe un incremento del riesgo de cardiopatías congénitas. Tal es así que una translucencia nucal más del percentil 95 da un 0.53% de riesgo de esta cardiopatía, y esto se eleva exponencialmente a más de 19 cuando la translucencia nucal se engruesa por más de 5 milímetros. Entonces, esta translucencia nucal es un marcador muy importante que nos va a orientar a realizar un estudio especializado del corazón, sobre todo en aquellos fetos que son cromosómicamente normales. Las anomalías extracardíacas, como la efusión pleural, el polidamnios, las malformaciones genitourinarias y neurológicas, tienen un riesgo variable también de incrementar la posibilidad de una cardiopatía congénita. Y obviamente el hidros, que es la acumulación de líquido en 2 o más cavidades en el feto, incrementa de forma importante el riesgo de cardiopatías congénitas a más de 15 a 25%. Es conocido que los embarazos gemellares, sobre todo el embarazo monocorial, incrementan mucho más la posibilidad de una cardiopatía congénita
preguntar si la regurgitación tricuspidia, que es ese reflujo que se produce a nivel de la válvula tricúspide, sobre todo en aquellos fetos con translucencia nucal engrosada, aumenta 7 veces más la posibilidad de una cardiopatía. Sin embargo, cuando tenemos una translucencia nucal normal, el incremento del riesgo de las cardiopatías no es muy alto, es mucho menos su incremento. Por esto, ante el hallazgo aislado de esta regurgitación tricuspidia, debemos tener mucho cuidado en orientar a los pacientes sobre las posibilidades etiológicas. La ducto venoso con flujo reverso también es un marcador importante porque se incrementa también de forma importante, sobre todo cuando la translucencia está engrosada, a más del 15% la posibilidad de la cardiopatía. Pero están todos los factores fetales y obviamente los factores maternos van a incrementar también la posibilidad de una cardiopatía, como por ejemplo aquella mamá que ha tenido una cardiopatía al nacer, esto incrementa 2 a 7% más la posibilidad de una cardiopatía en el bebé y es mucho más incluso cuando el papá se encuentra afectado. La diabetes materna es uno de los factores que también incrementa el riesgo, sobre todo aquella diabetes preconcepcional y mucho menos la diabetes gestacional o la resistencia a insulina. De igual manera, las pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus, síndrome de Sjögren, tienen anticuerpos anti-RO, anti-LA, aumenta el riesgo de cardiopatías a unos 5% y si ha tenido un familiar previo o un niño previo afectado, lo incrementa mucho más todavía. De igual manera, esta enfermedad metabólica, fenilcetonuria, puede incrementar de forma importante, sobre todo cuando la fenilalanina es más de 10 miligramos por decilitro. La medicación materna, esas gestantes que tienen epilepsia y toman carbamazepina o ácido valproico, incrementa el riesgo a 1-2%. El litio, el ácido retinoico y los ions también son medicamentos que pueden comprometer el corazón fetal. Y dentro de las infecciones, la rubiola en el primer trimestre y aquellas infecciones como el citomegalovirus, el coxsackie, la toxoplasmosis parvovirus, producen una miocarditis en el corazón del feto que sobre todo se produce a edades gestacionales tempranas y incrementa la posibilidad de alteraciones cardíacas no necesariamente estructurales, sino también puede conllevar a la presencia de arritmias. Y la fertilización in vitro es un factor aislado también que incrementa de forma importante esta posibilidad. Sabemos que las cardiopatías congénitas tienen una base genética muy importante, de tal manera que un 13% de las cardiopatías congénitas identificadas van a estar causadas por la aneuploidía o cromosomopatías a la cabeza de la trisomía 21, pero un 10% también son generados por alteraciones genéticas estructurales, como las determinadas en los estudios de microarreglos, como las copiname variants, y de forma menos frecuente las mutaciones de novo van a también ser causa de cromatina, de cardiopatías, y factores ambientales un 10%, pero miren ustedes, un 56% no tiene una causa conocida que va a producir una cardiopatía congénita. Dentro de las cromosomopatías, la trisomía 21 es la cromosomopatía más frecuente y esta ofrece un riesgo de 40-50% de cardiopatía congénita a la cabeza, el canal atrioventricular, la comunicación interventricular, entre otras. Y las otras cromosomopatías también tienen consigo más riesgos de cardiopatía, como la trisomía 18, como la presencia de cardiopatías conotroncales, la trisomía 13 con defectos fetales y corazón izquierdo hipoplásico, tetralogía de Fallot, la monosomía X o el síndrome de Turner, en la cual hay más riesgo de cortación de aórtica, la microdelección 22-11, en la cual hay más riesgo de cardiopatías conotroncales, que es el síndrome de George, interrupción del arco aórtico o coartación de aorta, las triploidías y las delecciones en general también van a dar más riesgo de alteraciones estructurales cardíacas. Entonces, resumiendo, las indicaciones de ecocardiografía fetal van a ser aquellas que se dividen por causas maternas y causas fetales. Dentro de las causas maternas, todo aquello que hemos mencionado van a ser una indicación de un estudio especializado del corazón fetal, así como las causas fetales, como obviamente la sospecha
sospecha de una cardiopatía en un estudio de screening que todos estamos ya acostumbrados a realizar entre las 20 a 24 semanas, o una si es genética o una transmisión incrementada que tiene un cariotipo normal, entre otras condiciones maternas y fetales. Entonces, bien, ahora sí vamos de lleno a la evaluación ecográfica del corazón fetal. Entonces, el corazón fetal tiene una técnica especial para poder ser evaluada y para poder captar los mejores cortes y las mejores evaluaciones para que no se nos escape las cardiopatías. Cuando estamos frente a una cardiopatía muy grosera, pues es muy difícil que el diagnóstico se escape, pero hay muchas cardiopatías que son muy sutiles y que tranquilamente pueden escaparse hasta en las mejores manos de los evaluadores. Para esta evaluación ecográfica me he basado en estas guías. Hay varias guías del estudio del corazón fetal, pero estas creo que son las que más mejor estructuradas están y también son más didácticas, como la guía de ISUOC, la guía de AYUM, el Instituto Americano de Ultrasonido y Medicina, y la guía de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que ya su última guía es una guía muy completa, es muy extendida y es muy buena, que se les recomiendo que la revisen para que puedan estar bien orientados sobre el estudio del corazón fetal. Este screening de cardiopatías, este tamizaje de cardiopatías, se lo hacemos como obviamente es un tamizaje, se pregunta a todas las gestantes, según ISUOC, entre 18 a 22 semanas, sin embargo podemos realizar una evaluación más temprana al final del primer trimestre, como le menciono, sobre todo aquellos fetos con una transfusión engrosada, para poder hacer un diagnóstico temprano. No podemos pasar a la evaluación del corazón fetal si no tenemos claro cuáles son esos parámetros de optimización en los ecógrafos, que en todos los ecógrafos, desde el más básico hasta el más avanzado, deberíamos conocer estas herramientas de optimización, como usar el transductor con más alta frecuencia, hay que manipular y aumentar el contraste, usar la persistencia mínima, el plan Rey, que es el número de cuadros por minuto alto, entre 80 a 100 Hz, disminuir la ganancia, utilizar un ancho de ventana, no amplio, sino más angosto, y utilizar un número de focos menor, ¿no? Obviamente siempre ayudándonos del Cineloop, utilizar siempre la herramienta del Doppler y activar la armónica de acuerdo a si es que nos permite la observación de las imágenes de más profundas de la imagen, o si es que estamos ante gestantes obesas, muy obesas, sobre todo. Entonces, la evaluación del corazón fetal, según estas guías de ultrasonido que les hemos mencionado, todas tienen una técnica similar, todas tienen la misma técnica, y es una técnica que consiste en un barrido ecográfico de planos axiales, de planos transversales al tórax del bebé. Miren ustedes, aquí tenemos una imagen en donde se ven los planos que atraviesan desde el abdomen y van subiendo de forma craneal, de forma cefálica, hacia el corazón fetal. De tal manera que los cortes ecográficos del corazón fetal van a ir desde la evaluación del abdomen a nivel de la cámara gástrica para poder determinar lo que se llama el situs abdominal. El situs normal en la evaluación del corazón es el situs solitus. Este situs solitus nos indica que la punta del corazón está hacia la izquierda y va a coincidir con la posición de las vísceras abdominales, en este caso de la cámara gástrica hacia la izquierda. Cuando nosotros nos enfrentamos a la evaluación del corazón fetal, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo está ubicado ese bebé, porque si no lo conocemos, si no tenemos claro eso, la lateralidad va a poder tener un problema y podemos equivocar sencillamente en saber cuáles son las estructuras que estamos evaluando. De tal manera que en este caso es un bebé encefálico derecho, el dorso está hacia la derecha, la cámara, el lado superior
superior de la imagen es el lado izquierdo, el lado inferior de la imagen es el lado derecho del bebé. Y vemos aquí la presencia de la cámara gástrica. Dice que está ubicado de forma correcta hacia la izquierda, que por tanto estaríamos hablando de un situs abdominal normal. Luego del corte a nivel del abdomen, subimos de forma cefálica y nos encontramos con este siguiente corte, que es el corte de 4 cámaras. Vamos subiendo y luego nos enfrentamos con el corte de la salida de la aorta, luego salida de la pulmonar y luego del corte de 3 vasos. Los cortes se ven todos de forma sistematizada mediante un estudio que debe realizarse de forma pausada y de forma segmentaria, es decir, partir desde cortes axiales a nivel del abdomen, luego ir subiendo progresivamente hacia los planos más cefálicos para poder hacer este tamizaje de cardiopatías. Vemos aquí un bebé que está en cefálico izquierdo y empezamos el screening viendo la cámara gástrica hacia este lado. Este es el lado izquierdo del corazón, por tanto es el ventrículo izquierdo, sale luego la pulmonar y luego se dibuja el corte de 3 vasos. Esto parece muy fácil, pero amerita mucha práctica, amerita mucho esfuerzo y leer bastante, conocer bastante sobre las estructuras cardíacas. De tal manera que los cortes que estamos viendo son los denominados 5 cortes de Jagel, desde la cámara gástrica, corte de 4 cámaras, salida de la aorta pulmonar y corte de 3 vasos. Entonces, en el corte del abdomen a nivel de la cámara gástrica, no solamente debemos observar la cámara gástrica, debemos ver parte de la vena umbilical, la aorta descendente, la vena cava inferior que está al frente y hacia la derecha de la aorta, no pegada hacia la aorta y no debe ser, no debe estar muy cercana a la aorta porque puede ser más bien la vena de miácigo que esté dilatada. Por eso que la evaluación del corazón fetal siempre debe empezar desde a nivel del abdomen para poder determinar si el drenaje venoso infradiafragmático está correcto, está bien, no solamente para evaluar el situs visceral, sino también para evaluar cómo se encuentra ese drenaje venoso sistémico. El siguiente corte a nivel del corazón es el corte de 4 cámaras, y ahora lo vamos a ver con más detalles, el corte de la salida de la aorta, el corte de la salida de la pulmonar y el corte de 3 vasos. Entonces, la evaluación del situs visceral va a depender mucho de cómo está ubicado el bebé. Si un bebé está en cefálico izquierdo, que es en este caso esta imagen de aquí, vamos a ver que el corazón apunta hacia abajo, mientras que el bebé que se coloca en cefálico derecho permite que el son más bien apunte hacia arriba, y es ahí, en esa posición, en donde el corazón, en un corte de 4 cámaras apital, es en donde se suele ver mejor y nos permite hacer una evaluación con mejores imágenes y más precisos. Pero los bebés también pueden estar tranquilamente podálicos o transversos incluso, y nosotros tenemos que acomodarnos a la posición del bebé. Hay una regla que no solamente nos ayuda en la determinación del lado izquierdo del bebé, de la posición de la cámara y de la punta del corazón, que es la técnica de la mano derecha, en la cual la punta de los dedos también apunta hacia la cabeza fetal, el dorso de la mano apunta hacia el dorso del bebé y el dedo pulgar indica hacia dónde va dirigido el lado izquierdo del bebé. Cualquiera de las dos técnicas, usando la técnica de mano derecha o la posición espacial de los fetos, es una herramienta válida para poder determinar la lateralidad y la evaluación del situs visceral. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque cuando estemos ante un situs inversus en la cual se forma una imagen en espejo, la cámara gástrica no está a la izquierda sino a la derecha, el pulmón izquierdo no está a la izquierda sino a la derecha, el hígado no está a la derecha sino a la izquierda, etcétera, vamos a tener problemas si no sabemos cuál es el lado correcto del bebé. Y no solamente eso, sino también tenemos la posibilidad de tener un situs ambiguo, lo que forma parte de aquellos síndromes de heterotaxia, en la cual podemos ver el isomerismo derecho, que es el denominado, es decir, en donde las vísceras del lado derecho se duplican y tenemos, se le suele decir que es un bebé con asplenia, y podemos tener también el isomerismo
la cual las vísceras del lado izquierdo se duplican y por tanto le decimos que es el síndrome de poliesplenia. Entonces aquí se manifiesta también de forma ecográfica en los bebés con situs ambiguos, en la cual podemos tener la punta del corazón hacia la derecha, la cámara gástrica hacia la izquierda o viceversa. Y es un verdadero reto poder evaluar estos casos porque no solamente vienen con alteraciones del situ, sino también con cardiopatías estructurales muy complejas, con alteraciones en el drenaje venoso también bastante complejo. Pero bien, entonces hay una forma sistematizada de cómo evaluar el corazón del bebé. Tenemos que evaluar, entonces, yendo desde la cámara gástrica y luego vamos hasta el corte de 4 cámaras. ¿Qué evaluamos en el corte de 4 cámaras? En el corte de 4 cámaras no solamente es ver las 4 cavidades del corazón, sino también es reconocer cómo es la forma de los ventrículos, debido a que el ventrículo izquierdo suele ser más angulado y el ventrículo derecho tiene una estructura particular que lo hace identificar, que nos permite identificar que es la banda modeladora. No solamente vemos eso, sino también vemos cómo es el eje del corazón, vemos el ritmo cardíaco, vemos si no hay derrame pericárdico, vemos las formas de las aurículas, vemos que el foramen oval está con un flap siempre hacia la aurícula izquierda. Debemos de evaluar siempre el septum primum a nivel tabique interauricular y ver que las venas pulmonares ingresen en la aurícula izquierda. Y a nivel de los ventrículos, es lo que ya les he mencionado sobre las características propias del ventrículo izquierdo y derecho, y a su vez la evaluación de la unión aurículo-ventricular y sus válvulas con una cruz del corazón intacta, y las dos válvulas atrioventriculares se deben abrir y mover libremente. La válvula, un aspecto importante de la válvula tricúspide es que se debe insertar sobre el tabique ventricular y esta válvula se coloca cercana al ápex cardíaco, que es un poquito más apical de lo que se coloca la válvula mitral, y esto también es una característica que la diferencia al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, en la evaluación del eje cardíaco es importante porque aquí vemos hacia la izquierda superior un eje cardíaco normal con un ángulo de 45 más o menos 20 grados, pero aquí vemos un corazón que está completamente dirigido hacia la izquierda con una levocardia marcada. Acá de igual manera también, como lo podemos observar en casos de tetralogía de Fallot. Y aquí en este caso vemos un caso con una marcada levocardia, como es el caso de una anomalía de Einstein. Entonces, estas alteraciones del eje cardíaco son importantes porque nos van a orientar también hacia una determinada patología. El área cardíaca debe ser aproximadamente el 30% del área del tórax y el perímetro el 40%. Las cámaras auriculares también deben tener una forma peculiar. Aquí vemos los ventrículos, como les decía, el ventrículo izquierdo es un poco más angulado, más angosto, mientras que el ventrículo derecho suele ser un poco más específico, suele tener hacia la punta del corazón esta estructura que es la banda moderadora, y la válvula tricúspide es un poquito más apical que la válvula mitral. Esta es la evaluación, estas son las observaciones que debemos tener en el corte de 4 cámaras. La presencia de estas estructuras nos va a permitir estar atentos ante una alteración en alguna de estas partes del corazón fetal. Aquí vamos a ver un video también nuevamente de un corte de 4 cámaras, en la cual vemos este es el lado izquierdo del bebé, el lado derecho, y debemos estar seguros que ese ventrículo izquierdo justamente corresponde a un ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho también corresponde a un ventrículo derecho. Este análisis es un análisis secuencial, en donde el análisis empieza, yo muchas veces cuando empiezo a evaluar el corazón, empiezo evaluando no solamente el eje del corazón, sino también empiezo viendo las aurículas. Las aurículas nos dan mucha información, porque esta aurícula izquierda va a tener como característica el drenaje de las venas pulmonares, y además que está bien pegada, bien pegada, muy cercana a lo que es la aorta descendente. Esta aorta descendente, cuando está muy distanciada de la aurícula izquierda, hay riesgos de drenaje venoso anómalo, que es una cardiopatía crítica que se nos
a la aurícula izquierda, luego pasamos al ventrículo izquierdo, luego al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Y este análisis secuencial nos va a permitir luego estar seguros del diagnóstico cuando nos enfrentemos a una cardiopatía determinada. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es cuando ya angulamos el transductor y ya dejamos de ver el corte o la cruz del corazón y empezamos a ver la salida de la aorta. Esta salida de la aorta no solamente es ver esa angulación que forma esta viga interventricular con la pared anterior de la aorta, que viene a ser esta imagen de aquí. Esta viga interventricular debe continuarse con esa pared anterior de la aorta. Debe haber esta angulación porque es importantísimo en el diagnóstico de ciertas cardiopatías, como por ejemplo este es el lugar frecuente de las comunicaciones interventriculares tipo perimetanosa. Reconocer de igual manera los ventrículos, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y la angulación que forma esta salida de la aorta. Y no solo eso, sino que también debemos identificar a la válvula aórtica. Esta válvula aórtica, cuando está presente, la observamos, como viendo aquí en la imagen, cuando se ve porque está cerrada y cuando deja de observarse porque está abierta. Ahí se ve, es esta imagen ecogénica, y cuando deja de verse es porque ya se ha abierto la válvula, está en el momento de la sístole. El tracto de salida del ventrículo izquierdo y luego este es el tracto de salida del ventrículo derecho, en la cual vemos cómo la arteria pulmonar se caracteriza. ¿Por qué? Porque va a bifurcarse. Esta arteria pulmonar se bifurca en rama pulmonar derecha, que es la rama que habla la aorta, así se le llama, a esa rama, y la rama izquierda, que continúa y se comunica y continúa con el ductus arterioso también a nivel de la arteria pulmonar. Entonces esa es la salida del ventrículo derecho, y luego el corte de 3 vasos tráquea, en la cual vamos a definir 3 vasos importantes, que es la arteria pulmonar principal, la arteria aorta y la vena cava superior. Esta arteria pulmonar principal tiene que ser más ancha que la arteria aorta, y esta arteria aorta más ancha que la vena cava superior. Esa diferencia de tamaños es importante reconocerla, porque cuando estemos ante una estenosis de la arteria pulmonar o una estenosis de la arteria aorta, vamos a ver que el calibre de los vasos respectivos se va a comprometer. Y es importante no solamente estar familiarizado con eso, sino también poder hacer su medición correcta en el lugar correspondiente. Entonces este es el corte de 3 vasos tráquea, y entonces, como lo ven aquí en el video, es simplemente haciendo una angulación bien sutil hacia la cabeza del bebé. En este caso es un bebé encefálico, por eso que el transductor lo inclino para que sea una inclinación cefálica con respecto al bebé, y poder ver los cortes desde corte de 4 cámaras hacia corte más alto, el corte de 3 vasos tráquea. Entonces, no nos olvidemos que el Doppler Colo es una herramienta importantísima. En todas las cortes cardíacos debemos utilizar el Colo. Ven ustedes cómo es un llenado ventricular en rojo muy homogéneo, en donde no hay signos de aliasing que indican regurgitación media o mitral. De igual manera, en la salida de la aorta, el color de la salida de la aorta es un color homogéneo. Después tomar un aumento ligero de la intensidad del color, pero no es un ASIC propiamente dicho, sino que este nivel aumenta la velocidad de la salida de la aorta. Pero si encontramos una presencia de una aliasing, sí puede indicar una posible estenosis aórtica que debemos evaluarla. De igual manera, en la salida del ventrículo derecho vamos a ver cómo la arteria pulmonar se bifurca y da sus 2 ramas, y es lo que define a la misma arteria pulmonar. Y finalmente el corte de 3 vasos, en los cuales vamos a ver que ambos vasos, tanto el arteria pulmonar y la arteria aorta, van a tener el mismo color, porque tienen un flujo anterógrado. Ambos vasos siempre tienen un flujo anterógrado. No debe haber flujos reversos, o no debe existir que un vaso sea de un color y el otro vaso de otro color, porque estaríamos ante una determinada patología. Entonces aquí vemos cómo utilizar el Doppler Color para poder hacer también el barrido ecográfico del corazón desde la salida del corte de 4 cámaras hasta el corte de 3 vasos tráqueos. Y no solamente
subclavia derecha, que normalmente la debemos ver un poco más arriba de la arteria del corte de tres vasos, y cuando sale del corte de tres vasos más bien y se va por detrás de la tráquea, es considerada como una arteria subclavia aberrante. En este caso vemos una arteria subclavia normal que sale por encima del corte de tres vasos, como lo ven aquí en la imagen superior derecha, y el resto de imágenes son estudios a color que hacen un énfasis en el estudio de los tres vasos, la pulmonar, la aorta y la vena cava superior, con un color similar, color igual en ambos vasos y teniendo un flujo anterogrador. La del avión, quizá un corte adicional al corte de tres vasos tráquea, que es importante tenerlo en cuenta, no solamente determinar la salida del ventrículo derecho, sino también la bifurcación de esta arteria pulmonar, que luego un corte un poquito más cefálico ya deja de ver tensión de la arteria pulmonar y comienza a verse el ductus arterioso. El ductus arterioso, la aorta, la vena cava superior, un poquito más cefálico, ya se va viendo también el ductus arterioso, la aorta, la tráquea, la vena cava superior, y más cefálico incluso ya se ve la arteria pulmonar principal, parte de la porción distal del ductus arterioso, el arco aórtico transverso, la vena cava superior y la tráquea. Entonces son cortes un poquito más específicos con respecto a la salida de la arteria pulmonar. Esto que les he mencionado forma parte del estudio básico del corazón fetal, forma parte del tamizaje cardíaco, en la cual todos los médicos que realizamos ecografía obstétrica debemos realizarlo, porque nos va a poder vamos a poder identificar alguna cardiopatía determinada. Pero cuando ya vamos a realizar un estudio de una cardiopatía determinada, ya no solamente nos vamos a quedar con estos cortes, sino también tenemos que evaluar otros cortes longitudinales, como el corte del eje de las cavas, como el eje del arco órtico, el eje conductal, el eje largo del corazón, el eje corto del corazón, como vemos aquí. Esta imagen es bastante utilizada, que es el eje corto del corazón en un plano alto, y este es el eje corto del corazón en un plano bajo, en donde vemos el corte de ambos ventrículos, o es el corte biventricular también. Entonces, estas imágenes corresponden a ese estudio extendido del corazón, que no es necesario que todos lo aprendamos porque forma parte de estudios más avanzados. Básicamente el tamizaje cardíaco está constituido por cortes axiales netamente, que son suficientes para poder hacer un diagnóstico determinado. Y no solamente nos quedamos con eso, sino también debemos realizar en el estudio avanzado del corazón una morfometría, es decir, las medidas de las diferentes estructuras, como vemos aquí, las medidas de los ventrículos, ventrículo izquierdo, el derecho, la salida de la aorta, la salida de la anilla pulmonar, entre otras cosas, y debemos ingresarlo a scores, a Z-scores, como este Z-score disponible en una página de internet que es zparameters.com, en donde nos va a dar el score Z de cada una de las medidas del corazón fetal. Y además que podemos hacer el estudio Doppler de cada una de las válvulas, del ducto venoso, de la arteria umbilical, de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares, etcétera. Y es un estudio bastante enriquecido porque cada uno de estos parámetros tiene una forma de onda normal que debemos también estar familiarizados. Por último, no debemos olvidar que... Minutos. Gracias, doctor. No debemos olvidar que... Está bien. No debemos olvidar que en el primer trimestre podemos ya hacer diagnósticos de cardiopatías. Esta evaluación que estamos viendo aquí es la evaluación de un corazón normal a las 11 semanas con 6 días, en la cual ya podemos definir el llenado ventricular, la salida de la aorta y la salida del ventrículo derecho, que forma parte de un corazón. Este es un caso de una gestante de 32 años, primigesta, que llega a su ecografía morfológica, en la cual vemos un corte de 4 cámaras totalmente anormal, con un predominio de las cavidades derechas. Vemos ahí que hay un incremento bastante marcado de la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Este es el lado este es el lado izquierdo del bebé, este es el lado derecho del bebé, está el cefálico derecho, que vemos aquí en el derecho de la imagen.
una cardiomegalia bastante marcada, con evidente crecimiento de cavidades derechas, una displasia tricuspidia bastante marcada y una arteria pulmonar, como lo vemos en la imagen de la izquierda, estenótica, que es motivo para este incremento del corazón, del tamaño del corazón, esta cardiomegalia que terminó en un hidros y en la muerte lamentablemente del fetito. Este es otro caso de una gestante de 31 años, en la cual vemos, viene su ecografía morfológica a las 23 semanas, y vemos que este es el lado derecho del corazón, este es el lado izquierdo del corazón. Pero nos llama algo la atención, que este ventrículo izquierdo debería de estar más angulado, más bien tiene la forma de un ventrículo derecho, y este ventrículo derecho tiene la forma de un ventrículo izquierdo. Las aurículas sí corresponden a las aurículas izquierda y derecha. Pero no solamente eso, sino que también la salida del ventrículo del lado derecho, que realmente parece izquierdo, sale más bien una arteria que es la arteria pulmonar, como vemos aquí, que se ramifica y por tanto es la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, que tiene morfología derecha, sale más bien la aorta. Entonces hay una doble discordancia aurículo-ventricular y ventrículo arterial que hace el diagnóstico de una transposición corregida de grandes vasos, en la cual hay una doble discordancia, tanto aurículo-ventricular como ventrículo arterial. Es una patología bastante rara que la hemos encontrado en nuestras gestantes. Esta es otra gestante en la cual, es el mismo caso en la cual se ve la salida del ventrículo derecho con una aorta que sale de ese lado del corazón. Este es otro caso de una gestante, la cual viene con esta imagen de nódulos ecogénicos a nivel del ventrículo izquierdo y muchos otros a nivel de la pared del ventrículo y del ventrículo derecho, que es un diagnóstico, seguramente ustedes ya lo han visto, de un tumor cardíaco denominado radomio. Y finalmente es un caso de una cardiopatía en la cual vemos una desproporción de cavidades. Las cavidades derechas están mucho más incrementadas que las cavidades izquierdas, y vemos que a nivel del arco aórtico, el arco aórtico se encuentra a nivel del istmo bastante reducido en su calibre y forma parte de un diagnóstico de una coartación de aorta. Bien, esto es lo que le quería mostrar. Hay mucha patología que realmente amerita un estudio bastante especializado y muy detallado del corazón, y he tratado de dar herramientas más importantes en el estudio del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta brillante exposición que nos muestra cómo podemos abordar, ¿no?, el examen del corazón fetal, ¿no? Desde una forma básica. Creo que para todos los que hacemos ecografía deberíamos poder, ¿no?, diagnosticar las principales patologías del corazón fetal, como tú lo has señalado, desde el primer trimestre, e incluso a través de signos indirectos, como puede ser la presencia de una translucencia nucal engrosada o de un venoso patológico. Muy bien, a continuación vamos a darle pase al doctor José Carlos Palacios, que como comentamos hace unos instantes es médico radiólogo y miembro del staff de IMEDI, Instituto de Imágenes Médicas. Él nos va a hablar de otro examen por imágenes muy importante para nosotros que hacemos medicina fetal, que es la resonancia magnética. Bienvenido, José Carlos, estás en uso de la palabra. Buenas noches, doctor Huerta, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias también a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. Vamos a presentar la ponencia de hoy. ¿Se puede ver? Perfecto. Listo. Bueno, muy buena la presentación del colega anterior. Ahora vamos a hablar de otro método diagnóstico muy importante, que es
dice muy claro, es complementaria. La ecografía obstétrica prenatal sigue siendo el método de elección en el cribado de la patología fetal. Sin embargo, conforme avanza las técnicas y la resonancia tiende a ser más rápido, y estaba tomando posicionamiento para el diagnóstico a nivel de medicina fetal. Como todo método diagnóstico, tanto rayos X, ecografía, resonancia, tomografía, no son estudios escalonados. No, un estudio de rayos X no es inferior a una ecografía o un estudio de ecografía no es inferior a una resonancia. Cada uno tiene sus propias implicaciones clínicas, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es resonancia magnética, pero vamos a compararlo con ecografía, ya que son los dos métodos diagnósticos más utilizados en lo que es medicina fetal. Las ventajas de la ecografía, bueno, como todos sabemos, es un estudio muy disponible a nivel nacional, en centros, institutos de baja complejidad y en los hospitales más grandes del Perú vamos a encontrar ecografía, ¿no? Permite la interpretación en tiempo real, ¿no? Sabemos que la hace el médico radiólogo, el médico clínico, etc. Por lo tanto, permite hacer un diagnóstico en el momento, ¿no? Tiene mayor resolución espacial. Esto, si lo comparamos con resonancia magnética, en el primer trimestre la ecografía es superior debido al tamaño fetal. Mayor sensibilidad para detectar calcificaciones. Si bien la sombra acústica posterior, que es un artefacto que se produce cuando el ultrasonido toca con las estructuras óseas, es muy útil y muy específico para calcificaciones. Con el avance de resonancia magnética, actualmente tenemos técnicas que nos permiten evaluar el contenido cálcico o algunos productos de degradación de la hemoglobina, ¿no? Que siempre son las dos principales estructuras que pueden confundirse en resonancia magnética. Y bueno, permite pues, la interacción con la madre para obtener los clínicos antecedentes que van a orientar hacia un mayor diagnóstico. Inconvenientes, pues no es operador dependiente, sabemos que es muy importante pues, la experiencia y la preparación de quien realiza el estudio para tener un diagnóstico más certero, y puede tener algunas dificultades, ¿no? Como la obesidad materna, oligoamnios, algunas posiciones fetales y la osificación. En gestación avanzada puede generar una gran sombra y por lo tanto evitar la evaluación de algunas estructuras o subestimar algunos diagnósticos. A nivel de resonancia, bueno, las principales ventajas que nos da la posibilidad de revisión multidisciplinaria de imagen, podemos comparar con el estudio de ecografía y por lo tanto ayudar al médico radiólogo a un diagnóstico más certero, mayor resolución de contraste. Si bien en ecografía tenemos la hemogenicidad como la herramienta para poder caracterizar los tejidos, en resonancia tenemos múltiples secuencias que nos permiten detectar de manera muy sensible la presencia de líquido, la presencia de grasa, la presencia de mielina, la presencia de sangre, la presencia de otros productos de la degradación de la hemoglobina y la presencia de calcio, ¿no? Tiene mayor campo de visión, como sabemos, se evalúa de manera total el abdomen materno, por lo tanto se evalúa en la totalidad de la anatomía fetal, no se ve limitada por lo tanto por la posición fetal y la obesidad materna de los efectos que producen las calcificaciones. Y también como posible sustitución o aplazamiento de estudios de imágenes postnatales. Las desventajas es que sabemos que es un estudio que no está disponible en todos los centros, hay hospitales grandes de Perú que no cuentan con resonancia magnética. Obviamente es un estudio de mayor costo, puede estar limitado por la gestacional temprana. Se recomienda a partir de las 20 semanas, ya que el tamaño fetal puede no ayudar a unos diagnósticos en etapas tempranas y también pues, se ha relacionado con un efecto teratogénico en el primer trimestre. Y hay posibilidades de hallazgos específicos, falsos positivos, hasta falsos negativos, según de acuerdo a la experiencia de quien interpreta el estudio. La resonancia fetal, su principal indicación es a nivel de patología del sistema nervioso central fetal. Por lo tanto, las malformaciones del sistema nervioso central corresponden a un tercio de las anomalías fetales que se encuentran hasta un 75% de los fetos muertos. Su incidencia se estima en 1 de cada 100 nacidos vivos, aproximadamente el 10% de las anomalías cerebrales son secundarias a alteraciones cromosómicas, un 20% a factores hereditarios, 10% a efectos adversos endocrinarios, como infecciones, y un 60% no está asociado a una causa identificada. La resonancia magnética fetal permite la valoración de estructuras intracraneales
las indicaciones, la ecografía es el método de elección para el estudio de rutina del feto. La resonancia se realiza como estudio complementario en las siguientes indicaciones: confirmación de hallazgos ecográficos no concluyentes o persistencia de sospecha clínica tras una ecografía normal. Una historia de enfermedad cerebral grave en un embarazo anterior con estudio de ecografía normal. Se va a indicar la resonancia para mostrar nuevas alteraciones en el nuevo feto. Una alteración identificada en el estudio de ecografía que parece aislada, la vesícula o la que el cuerpo calloso, que se dice que está asociado a un 40-50% de los casos está asociado a otro tipo de patología cerebral. Por lo tanto, es una indicación clara cuando encontramos ventriculomegalia y más aún pues alguna disgenesia del cuerpo calloso. Una alteración diagnosticada en el estudio con ecografía, cuando la exploración no puede complementar por problemas técnicos. Cuando realiza la ecografía, sabe que en fases muy avanzadas o a veces la posición fetal uno puede subestimar de esto. Así que pueden hacer una indicación propia de cómo inicia el estudio para pues ampliar el estudio y más aún por una sospecha clínica asociada. De riesgo elevado a anomalías de desarrollo cerebral, principalmente con la infección de motores o daño isquémico en el caso de muerte intrauterina de un gemelo monopodial o síndrome de producción gemelo-gemelo. Y también el estudio de enfermedades abdominales maternas. Son las principales indicaciones por las que se pide resonancia fetal en la práctica diaria. Las patologías que vamos a encontrar van como evaluar de forma total la patología fetal. Vamos a encontrar alteraciones en el sistema nervioso central, en el cerebro, columna. En cerebro, las principales anomalías a encontrar son la ventriculomegalia y disgenesia del cuerpo calloso. En antecedentes de riesgo familiar, los tuberosos, una patología que se puede evaluar muy bien en resonancia fetal. Anomalías vasculares, malformaciones vasculares, hidrocefalia, infartos, complicaciones de embarazo gemelar, monocorión. A nivel de columna principal, son los defectos del tubo neural o las disfagias cerebrales. A nivel de cráneo, cara y cuello, las masas es lo más frecuente que encontramos, teratoma, linfáticas, más a nivel cervical. A nivel torácico, las masas, ¿no? Las malformaciones pulmonares, la malformación de la vía congénita, o antiguamente conocida como malformación adenomatoidea quística, una de las patologías más frecuentes encontradas, al igual que la hernia diafragmática. A nivel abdominal, principalmente las masas, ¿no? Quistes abdominales pélvicos, masas tumorales, hipoteratomas, neuroblastomas, angiomas, son las patologías que más frecuentemente vamos a encontrar en una resonancia fetal. Y también tiene la ventaja, pues, de que se pide como evaluación prequirúrgica en caso de cirugía fetal, ¿no? Cuando se va a someter a cirugía por glicosele, diatoma sacrobucilio, masas torácicas y complicaciones de gemelos monocolónicos que pueden necesitar cirugía. Y también pues, la evaluación de la paciente en caso de enfermedad invasiva placental. La seguridad de la resonancia fetal, lo que mencionamos al inicio, sí se ha demostrado pues, que hay un efecto teratogénico en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, el Colegio Americano de Radiología recomienda hacer este estudio en cualquier etapa del embarazo, evaluando el riesgo de infección. Respecto a las contraindicaciones, además de las propias contraindicaciones que tiene la resonancia magnética, que principalmente está relacionada a la presencia de algún dispositivo ferromagnético como un implante, el cual es ferromagnético, ¿no? Porque ahora hay muchos implantes ya no ferromagnéticos, incluso los estén coronarios que antiguamente estaban contraindicados por esa resonancia. Ya los pacientes con estén coronario pueden hacer esas resonancias sin ningún problema. Sin embargo, las contraindicaciones por la presencia de algún dispositivo igual van a aplicar para una gestante. No se utiliza el contraste gadolíneo, es considerado una droga tipo C. Se ha demostrado que los quilatos de gadolínio pasan hacia la vejiga fetal, esta pasa al líquido amniótico y nuevamente pasa al feto, lo que va a conllevar un alto riesgo de fibrosis sistémica de tipo nefrótico. Por lo tanto, el contraste está totalmente contraindicado en la resonancia fetal. También se habla mucho del teslaje o en qué campo se debe realizar una resonancia. También bueno, hay muchas, cuando empezó a hacerse resonancia en 1983, resonancia fetal me refiero, se hablaba mucho que los campos de mayor teslaje había un efecto teratogénico a nivel del feto. Sin embargo, actualmente se ha demostrado que la seguridad con un resonador de 3 telas es suficiente. Por lo tanto, puede hacerse en esos equipos hasta máximo 3 telas sin ningún problema. El protocolo de estudio realmente depende mucho del centro que se realice el estudio. Depende mucho también de la marca del equipo, hay secuencias que tienen nombres específicos de acuerdo a la marca. Sin embargo, todo se basa en realizarse
mañana debido a que un ayuno muy prolongado puede llevar a mayor irritabilidad fetal y por lo tanto el movimiento fetal también interfiere con el imagen. También algunos centros recomiendan el uso de diazepam, clonazepam oral, durante el estudio con el objetivo de evitar la menor interferencia del peristaltismo materno y del movimiento fetal. Sin embargo, como mencioné, debido a que las secuencias ahora son muy rápidas, se pueden hacer en 10, 15 segundos, ya no es necesario esta recomendación. La posición de cúbito supino o de cúbito lateral izquierdo en posición avanzada pues, para evitar la compresión de la vena cava. ¿Qué vamos a evaluar en una resonancia magnética? Primero la biometría fetal. En la biometría fetal, para estimar el volumen cerebral, vamos a medir los diámetros frontooccipital, parietal cerebral, parietal óseo y los índices cráneo cerebral y cefálico. En el estudio cerebelo se emplean los diámetros transverso cerebeloso y antero-posterior de la altura y superficie del vértice. En la evaluación del tamaño ventricular, básicamente la medida del atrio. Recordar que la medida del atrio no debe ser mayor a 10 milímetros, más o menos de la semana 15 el atrio ya alcanza una medida entre 6 hasta 9 milímetros al final del embarazo. Por lo tanto, cualquier valor mayor a 10, ya sea la de ventrículo-megaña, ya se considera patológico. Y el estudio del cuerpo calloso es que se debe hacer en un hospital, una medida desde la rodilla hasta el esqueleto. Estas son imágenes representativas de cómo se debe hacer la biometría fetal. Vemos imágenes ponderadas en T2. El T2 es fácil de reconocer debido a la secuencia más sensible al líquido. Por lo tanto, el espacio extraxial y líquido amniótico se va a encontrar de alta señal. En estas imágenes ponderadas en T2, en plano coronal, vemos la medida del diámetro biparietal cerebral, el diámetro biparietal óseo, el diámetro frontooccipital, la medida del cuerpo calloso, el sagital, el perímetro cefálico. También la medida antero-posterior del vértice, cráneo caudal y el diámetro transverso máximo cerebeloso. Obviamente estas medidas se comparan con tablas para hablar de rangos o no de la normalidad. Otro punto importante de evaluar que son los surcos corticales, ¿no? Ya de acuerdo a la experiencia que tiene cada médico radiólogo a evaluar, uno más o menos sabe en qué semana se encuentra de acuerdo a los surcos que vamos a encontrar. Los surcos visibles a las 20 semanas van a ser la fisura de cilio y la fisura interpendicular. Conforme avanzan las semanas, empiezan a aparecer surcos hipocámpicos calcarinos. A las 27 semanas empiezan a aparecer ya los surcos centrales y los surcos singulares y parieto-occipitales. A las 29 semanas, los surcos centrales van a alcanzar la mitad del hemisferio cerebral. A las 31 semanas, el surco frontal, y a las 35 semanas ya se encuentran todos los surcos. Esta es una imagen representativa donde comparamos un cerebro inmaduro de 20 semanas, en donde solo vamos a ver la cisura interhemisférica y la cisura de cilio. Conforme avanzan las semanas y empiezan a aparecer las hendiduras hipocampales, empiezan a aparecer el surco parieto-occipital y a las 35 semanas el cerebro con la presencia de todos los surcos y cisuras. La melinización también es un parámetro para evaluar la madurez fetal. Debido pues, al aumento de glicoproteínas va a aumentar la cantidad de líquido, por lo tanto se va a ver de baja señal T1 y alta señal T2. A 27 semanas se observa una leve melinización en el vértice de los cerebrosos medios y a las 36 semanas se observa una melinización de los globos posteriores de las cápsulas internas y progresa en los globos pálidos en las semanas 75 y 36. Vemos una imagen en la que empieza el proceso de mielinización. En la primera imagen vemos a nivel del margen posterior de la protuberancia cómo empieza la mielinización y finalmente en las últimas semanas como a nivel de los ganglios basales o la cápsula interna empieza a aumentar la señal. Es parte del proceso fisiológico de mielinización. La migración neuronal, que también bueno, se identifican dos patrones, un patrón maduro, que es un patrón laminar en que se observa de capas, la mantequilla renal interna, la zona neuronal intermedia y la capa cortical externa igual. En las 34 semanas, el patrón laminar de sustancia blanca interna y cortical externa, que se evalúa mejor en imagen. En las imágenes del lado izquierdo, bueno, vemos el patrón laminar típico, un patrón periventricular de baja señal, con un patrón con una región central de señal intermedia y una cortical de baja señal. Este patrón laminar es típico
Entre las principales explicaciones clínicas van a estar dirigidas de acuerdo a la zona a evaluar. A nivel de la línea media, las principales patologías a encontrar son las digenesias de cuerpo calloso, ya sea por la agenesia parcial o completa, coloprocefalia lobular, la septóptica, cuerpo calloso, de cabo, ausencia de cabo, que son patologías raras, siendo la digenesia del cuerpo calloso una de las indicaciones ventriculomegalia más frecuentes para resonancia fetal. En este caso vemos una resonancia fetal picorial biamniótica en el que el feto dorso izquierdo muestra una agenesia del cuerpo calloso, ¿no? Vemos en esta imagen T2 por la presencia de líquido amniótico y obviamente líquido intraventricular de alta señal, nos hace pues identificar que es una secuencia ponderada en T2 en la que vemos la agenesia del cuerpo calloso con la dilatación ventricular, ¿no? Y lo mismo en esta ponderación T2 en un plano sagital vemos también la agenesia del cuerpo calloso o la no representación del cuerpo calloso. Es otro caso, una gestante de 39 semanas con ecografías prenatales entre el 20 y 32 en el que había sospecha de agenesia del cuerpo calloso y ya se le había encontrado una ventriculomegalia entre 2 y 3 semanas. Al realizarse el estudio de resonancia magnética, vemos primero en esta imagen ponderada en T2 en el observan los ventrículos laterales de disposición paralela, aunque es un hallazgo característico asociado a agenesia del cuerpo calloso. En esta proyección, en este plano coronal también ponderado en T2, vamos a ver la imagen típica en astas de todo, ¿no? Que también está asociado pues, a una agenesia del cuerpo calloso. Y en esta imagen sagital vamos a ver la dilatación de las astas ventriculares, también conocido como polvo cefálico. Y en esta ecografía que se realizó a los bebés de nacimiento se correlacionaron con la dilatación ventricular y la agenesia del cuerpo calloso. Mencionar rápidamente unas generalidades sobre la agenesia del cuerpo calloso. Mencionar el cuerpo calloso está constituido por 4 porciones, la rodilla, cuerpo y esplenio, formación comienza a partir de la 7ª semana y progresa en sentido antero-posterior. La su maduración se va a dar en la etapa postnatal. Existen 2 tipos de agenesia, la parcial o completa. Y el pronóstico realmente depende de las patologías asociadas. Las más frecuentes son ventriculomegalia, anomalías de fosa posterior, malformaciones corticales y anomalías de la línea B. También es útil la resonancia fetal para la evaluación ventricular, ya que la ventriculomegalia es el hallazgo más frecuente en ecografía y supone la indicación más frecuente de la resonancia magnética fetal. Se clasifica en leve, moderada y severa, 10 a 12 leve, 12 a 15 moderada y grave más de 15 milímetros. Y también la grave o severa está en relación al grosor cortical. Un grosor cortical menor a 2 milímetros también nos indica de una ventriculomegalia severa. Hay que recordar también que la resonancia fetal puede detectar anomalías ocultas en ecografía hasta un 40 al 50% de los casos. Por eso que todo paciente con ventriculomegalia es indicación de resonancia magnética por las patologías asociadas que podemos encontrar. Es un caso de ventriculomegalia en una gestante de 31 semanas con ecografías prenatales en el que había ventriculomegalia bilateral y se realiza resonancia para valoración del resto de estudios. Se encontró una dilatación ventricular de 14 y 16 milímetros, efectivamente, bueno, acá son cortes progresivos, se hace la medida en el área de mayor dilatación y en una ecografía post-nacimiento se correlacionan los hallazgos, ¿no? Encontrando también una dilatación ventricular bilateral no asociada a otra patología, ¿no? En el caso de una ventriculomegalia leve no asociada a patologías cerebrales, el pronóstico. Mencionar nuevamente que la ventriculomegalia es la indicación más común para realizar una resonancia fetal y consiste en el tamaño del sistema ventricular. Se clasifica en leve, moderada y severa. El papel de la resonancia fetal consiste en detectar anomalías ocultas asociadas, las cuales pueden pasar desapercibidas en un estudio ecográfico prenatal hasta un 40-50% de los casos. Causa de ventriculomegalia, si es leve, puede ser transitoria y un hallazgo normal, pero también puede estar asociada a malformación cerebral, como agenesia del cuerpo calloso, lisencefalia, o ser debida a un fenómeno espectral. El pronóstico es variable. En el caso de una ventriculomegalia aislada, el pronóstico es bueno, habiendo una reducción hasta un 60% de los casos. La evaluación periventricular también es importante pues, para evaluar heterotopias primarias, nódulos superprimarios en caso de contexto clínico de tuberosa, así como pequeñas hemorragias
señal adyacente al foramen de Morrow derecho, ¿no? Y también en la evaluación del resto de la anatomía fetal, a nivel cardíaco vemos una masa cardíaca también de baja señal, ¿no? Todos estos hallazgos pues, corresponden a un contexto clínico de esclerosis tuberosa. A nivel de parénquima cerebral, es muy útil para detectar pequeñas hemorragias cerebrales con lesiones isquémicas, ¿no? Y bueno, con la secuencia de difusión nos va a permitir pues, ver la evolución de la hemorragia. Es una hemorragia aguda o crónica, ¿no? Es una resonancia fetal en un paciente, las dos primeras imágenes ponderadas en T1, se observa un contenido intraventricular de alta señal, un contenido también de alta señal a nivel frontal. El T1 es una secuencia que nos permite detectar sangre en fases tempranas. ¿Por qué? Porque la sangre va a presentar una señal alta, ¿no? Por lo tanto, una hiperintensidad a nivel intraventricular y otra hiperintensidad a nivel frontal nos indica pues, un probable contenido hemorrágico. La presencia de restricción a la difusión que vemos en las imágenes, ese contenido de alta señal intraventricular y a nivel frontal, también nos habla pues, de que se trata de una hemorragia aguda o subaguda, ¿no? Y es en el contexto de un infarto venoso subagudo hemorrágico concentrado intraventricular. Su representación entre dos que se muestran como áreas de bajas. El sangrado de la matriz germinal es una indicación también frecuente de resonancia fetal. Esta es una gestante de 32 semanas, remitida por ecografía prenatal en el Instituto Intraventrículo Megalle. Como hallazgo adicional se encontró pues, en las imágenes ponderadas en T2 áreas de baja señal a nivel del surco caudalotalámico y en la imagen ponderada en T1, como mencionamos anteriormente, el contenido hemático se ve de alta señal. Por lo tanto, corresponde a una hemorragia de la matriz germinal. En el control ecográfico de este paciente se ve un área quística a nivel del surco caudalotalámico, que se trata pues, de una secuela por la hemorragia que había presentado durante la etapa fetal. La hemorragia, bueno, la hemorragia cerebral, la hemorragia terminal, ya sea extrancial, intraventricular o parenquimatosa, puede ser resultado de una malformación vascular subyacente, una coagulopatía, trauma o un evento hipóxico isquémico. La resonancia sirve para visualizar los productos sanguíneos, ya sea por el tipo de señal que presenta tanto en T1 como en T2, ¿no? Y también pues, sirve para detectar en qué fase se encuentra, que es aguda o crónica gracias a la secuencia de difusión. Cuando lo encontramos ya en fases avanzadas, como vemos en la ecografía interior, ya no se va a encontrar pues, la misma señal o ya no se va a encontrar, o si no se va a encontrar la secuela. Así que podemos encontrar signos indirectos como ventriculomegalia, quistes, fallas de porencefalia o atmósfera, ¿no? El significado clínico de la hemorragia terminal aislada es desconocido. También nos sirve para evaluar la superficie cortical. Hay tres procesos en el desarrollo que son la proliferación celular, la migración neuronal y la transición cortical. Y en base a este proceso encontramos las principales patologías. Los trastornos proliferativos incluyen la microlicencefalia, la megaloencefalia y la displasia cortical. Dentro de los trastornos de migración encontramos la licencefalia clásica, la distancia cortical congénita y las heterotopías. Y en los trastornos de organización cortical vamos a encontrar la polidictrofilia y la licencefalia, que puede ser del labio abierto o labio cerrado. Hay que mencionar pues, que este desarrollo se da en las semanas finales del embarazo, por lo tanto que la semana 35 es una buena etapa para evaluar ese tipo de patología. Vemos una resonancia magnética ponderada en T2 en diferentes cortes de un plano axial, en el que vemos pues, una esquistocefalia del labio abierto, ¿no? Que se ve la comunicación intraventricular con el espacio extraaxial. Y se hizo un control de este niño a los 5 años en el que se ve que la esquistocefalia del labio abierto se convirtió en una esquistocefalia del labio cerrado. Sin embargo, se encontraron asociados a polidictrofilia, representado acá, y algunas heterotopías subepidemales. A nivel de los espacios pericerebrales también puede ser útil para detectar algunos tipos de hemorragias. Este es un paciente en el que se encontró una hemorragia subdural. En la ecografía ya se veía un contenido heterogéneo extraaxial, correspondía pues, a un sangrado subdural lateral, y vemos que hay una disminución de la línea media, ¿no? Por lo tanto, el mayor contenido es en el lado derecho, por lo tanto había un efecto de masa hacia el lado izquierdo. Y al hacer la resonancia magnética también se observa ese contenido heterogéneo a nivel subdural bilateral, abdominio derecho.
y otro tipo de patologías que encontramos. Vemos en este caso una malformación de Arne Walker que se caracteriza por la hipoplasia del vermis, por el aumento del volumen del espacio estancial en la fosa posterior y por la hidrocefalia que se presenta en un 90% de los pacientes con malformación de Arne Walker. Microcefalia es una gestante de 36 semanas remitida por parámetros cefálicos de disminución en ecografía, en el que se realiza una resonancia confirmando el diagnóstico, encontrando pues, los parámetros de diámetro biparital óseo, biparital cerebral, así como el cefálico, bajo los rangos de la normalidad. Confirmamos el diagnóstico de microcefalia. Este es otro caso en una gestación de 24 semanas, en una ecografía se evalúa pues, una malformación congénita de la vía aérea y se pide la resonancia para confirmar el diagnóstico. Como mencionamos, la secuencia de dedos son útiles para evaluar el contenido líquido y vemos pues, que a nivel del tórax o el pulmón derecho se observa una imagen de alta señal heterogénea, ¿no? Corresponde a una malformación, a una malformación quística o conocida claramente como malformación congénita de la vía aérea. Y en el estudio radiográfico postnatal se vuelve a encontrar esta malformación en la malformación quística tipo 2, ya que los quistes no sobrepasan los 2 centímetros. Vamos a mencionar que hay tres tipos, por hablar del tiempo. Tipo 1, que es la macroquística, que los quistes van de 2 a 10 centímetros. La tipo 2, que los quistes son menores a 2 centímetros. Y el microquística, o quistes menores a 0.5 centímetros. También es útil para evaluar patología abdominal, como mencionamos, es una mujer de 34 años, derivada por evaluación de gastroquistis, que ya se había observado en ecografía. Como vemos, la mayoría de casos vienen derivadas ya con un diagnóstico previo de ecografía. La resonancia simplemente o confirma el diagnóstico o encuentra otro tipo de patología asociada. Es por eso que la ecografía sigue siendo el método de elección para el derivado de patología fetal. Tenemos un caso de gastroquistis en el que observan asas intestinales delgadas en la cavidad abdominal con un defecto de 2 centímetros en la pared abdominal, ¿no? El principal diagnóstico diferencial de la gastroquistis es el onfalocele, en el que se diferencia porque los órganos hernianos permanecen rodeados por el peritoneo visceral, ¿no? Y además el onfalocele está asociado a otro tipo de alteraciones cromosómicas, a diferencia de la gastroquistis, ¿no? Y obviamente el tratamiento es quirúrgico postnatal. La malformación de Chiari tipo 2 y mielomeningocele, como sabemos Chiari hay 4 o 5 tipos según algunos autores, pero lo mencioné ya que el mielomeningocele está casi siempre asociado a un Chiari tipo 2, ¿no? Entonces en este paciente en una resonancia fetal se observa pues una masa de señal líquida quística con un defecto a nivel de la espina, en este caso a nivel dorsolumbar, esto presenta en estas imágenes, asociada además a un descenso de las amígdalas cerebrosas, ¿no? Que era un síndrome, una malformación Chiari tipo 2 asociado a un mielomeningocele. Este es un esquema representativo de los diferentes clasificación de Chiari, que bueno, ya las conocemos. Las rafias espinales, mencionarlas, existen en dos tipos, abiertas y cerradas. Las abiertas, los principales mielomeningocele, mitocele, el mielomeningocele y el hemimielocele. Y en las cerradas tenemos las que tienen masa subcutánea y las que no tienen masa subcutánea, ¿no? Y las que tienen, a su vez, las que no tienen masa subcutánea son simples o complejas. Este es otro caso de un mielomeningocele en que se observa una gran masa de señal líquida, por tanto es una masa quística con un defecto a nivel de la columna lumbar, en el que vemos la presencia del cordón medular, ¿no? Que es lo llamativo en este caso, probablemente con una médula amplia. Y como conclusión, mencionar que a pesar de que la ecografía prenatal es la técnica principal para estudiar anomalías fetales, la resonancia es una técnica complementaria, ¿no? Y por último, la resonancia ayuda a establecer el pronóstico y el manejo perinatal, ya que puede detectar anomalías ocultas en el 50% de los casos en algunas indicaciones determinadas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Palacios, por esta brillante exposición que nos resalta la utilidad de esta técnica diagnóstica por imágenes en medicina fetal, en la parte obstétrica. Para nosotros todavía sigue siendo un poco difícil encontrar un buen centro donde conjuguen dos elementos, ¿no? Un buen resonador y un buen radiólogo que nos ayude
resonancia, ¿no? Porque a veces, en vez de aliviarnos o mejorar nuestro diagnóstico, a veces nos dice o lo mismo o incluso nos pone en duda. Yo no sé si es que hay alguna pregunta del público, de los colegas que están presentes, o de ustedes mismos, si quieren agregar algo, Ricardo, José Carlos. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Muy interesante su ponencia, en verdad el campo de la parte de la resonancia es cada vez más amplio y las herramientas que nos ofrece la misma resonancia en sí van siendo cada vez más sofisticadas. Yo quería preguntarle si es que la parte, ya que he tocado el punto de ecocardiografía fetal, si es que la resonancia se solicita ante el estudio del corazón fetal o ante qué circunstancias podemos pedir una resonancia específicamente para evaluar el corazón fetal, si es que existe criterios específicos para algún caso en particular. Realmente donde la resonancia es útil para el corazón fetal es en la evaluación de masas, ¿no? Para caracterizar masas es útil. Luego, para todo otro tipo de patología, la ecocardiografía fetal, como el doctor lo ha mencionado, la ecografía pues es superior a la resonancia, ¿no? Ya que más que todo la resonancia es un estudio morfológico, ¿no? En cambio la ecografía pues es un estudio más dinámico, más funcional, en la que la realiza el médico ginecobstetra. Hay algunas preguntas aquí de los presentes, por ejemplo, el doctor Héctor Cienfuegos quiere saber a qué edad gestacional es adecuado para realizar una buena ecocardiografía fetal. Esto es para el doctor Subajara. La edad gestacional en la cual, hacemos el tamizaje es en el momento en el cual hacemos la ecografía morfológica. Nuestro protocolo en el país es realizar esta ecografía entre las 20 y 24 semanas. Pero como lo mencionaba, existen ya indicaciones para hacer un estudio del corazón fetal que es más temprano, como por ejemplo ante una translucencia nucal engrosada o ante signos de, por ejemplo, hidros temprano, o alguna causa o alguna malformación que amerita un estudio más extendido. Y podemos hacer este estudio temprano a las 16 semanas de gestación para poder identificar anomalías cardíacas más específicas. También nos pregunta el doctor Félix Peña, ¿qué hospitales en nuestro país están en capacidad de realizar resonancia magnética fetal? Entonces, antes de darle la palabra al doctor José Carlos Palacios, le puedo comentar al doctor Peña que nosotros enviamos pacientes al Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, que tiene un resonador. Lamentablemente, creo que ahora está malogrado. Ese es el gran problema de los hospitales nacionales. Hay equipos, pero a veces están malogrados y la reparación tarda mucho tiempo. No sé qué puede decirnos el doctor Palacios. Bueno, efectivamente, o sea, cualquier centro que tenga resonancia puede hacer resonancia fetal, porque la antena que utilizan para resonancia fetal es la antena flex, que es la antena utilizada para cualquier estudio de patología abdominal. Entonces no hay una limitación de antenas, no hay una limitación de teslaje para hacer. Cualquier hospital que tenga lo puede hacer. En un hospital que es revaliatorio en el trabajo, también el resonador está malogrado actualmente, pero cuando está activo, la ginecología pide, se hace resonancia fetal, ¿no? Ya que el protocolo no es muy complejo. Entonces, realmente cualquier institución que tenga resonancia puede hacer resonancia fetal. Excelente. Luego
También, ¿a partir de qué edad gestacional es recomendable realizar resonancia magnética por patología cerebral? Como mencionamos, claro, la resonancia se recomienda a partir de las 20 semanas. ¿Por qué? Debido a que el tamaño fetal a partir de las 20 semanas va a permitir caracterizar mejor las lesiones y los defectos que podemos encontrar, ya sea a nivel cerebral o a nivel de columna. Por lo tanto, a partir de las 20 semanas es una buena edad. Pero a partir de la semana 14 ya se recomienda hacer sin ningún tipo de efecto teratogénico y en el primer trimestre se puede hacer obviamente evaluando el riesgo-beneficio. También hay una pregunta para el doctor Subajara. Dicen si hay patologías cardíacas que solo se puedan detectar al realizar los cortes avanzados. Dice Ricardo. Sí, es una buena pregunta porque el 80-90% de las cardiopatías lo vamos a detectar con los cortes, con el tamizaje básico, con los cortes básicos del corazón fetal. Pero sí hay algunas cardiopatías que pueden ser más sutiles de detectar. Pero siempre, la mayoría de veces va a manifestarse con alteración de alguno de los cortes básicos. Por ejemplo, si estamos ante una coartación de aorta y queremos buscar el arco aórtico en un estudio, un eje largo del corazón, esto va a dar como un signo también una desproporción de cavidades ventriculares. Entonces, de todas maneras se va a manifestar con una alteración a nivel de un corte axial, sobre todo aquellas cardiopatías que son más complejas. Claro está que hay cardiopatías que se van manifestando más adelante en la gestación, o incluso pueden haber casos en los cuales en la ecografía morfológica el corazón puede estar completamente normal, ¿no? y luego aparecer signos de alguna alteración hacia más adelante en el embarazo. Por ejemplo, cuando tenemos un foramen oval restrictivo, esto no lo vamos a ver así nomás en un corte de 4 cámaras. Tenemos que poner el corazón un poquito más en corte de 4 cámaras, pero subcostal, y ver ahí cómo se moviliza el foramen oval, ver el Doppler a nivel del foramen oval, y esto también puede manifestarse con alteración en la morfología de las cavidades ventriculares. Entonces, en general, sí la mayoría de las veces corte axial nos va a despertar una determinada patología, pero hay que saber buscarla, hay que saber orientar el esquema diagnóstico. Y hay otra pregunta de Kenny Gómez, si para disrafias espinales la resonancia magnética fetal es útil. Sí, claro, realmente la resonancia, si bien lo podemos ver en ecografía, pues se va a caracterizar por una masa adyacente a la columna vertebral. La resonancia obviamente nos va a dar mayor resolución para evaluar este tipo de rafias no espinales. Y otra pregunta para el doctor Palacios es acerca del contraste. Si el contraste es útil para patología fetal, la resonancia. Sí, como se mencionó, está totalmente contraindicado el uso del contraste. Es una droga tipo C y el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica es evidente. Entonces no se utiliza para nada el contraste durante la gestación. Perfecto. Yo creo que hemos podido responder las preguntas de todos los que han estado presentes en esta primera sesión científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y dejo el uso de la palabra al presidente, al doctor Peter Sandoval. Muchas gracias. Bueno, una máxima excelente posiciones de dos de nuestros jóvenes, como es el doctor Carlos Solano Octavio, el doctor Palacios, que le agradezco profundamente a nombre de
tema de violencia sexual y reproductiva, que es un tema que se va a tratar en la asociación Configura. Violencia sexual y reproductiva, nuestra próxima reunión. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Iter, por la invitación. Buenas noches con todos.